Es mar de pasiones. Y aunque usted no lo crea, realmente es algo muy importante para nosotros, mis hermanos preciosos, ese famoso mar de pasiones. ¿Sí? Y eso es lo que quiero hoy. Entiendo que Dios quiere comunicarle a su pueblo el día de hoy, así que vamos a ver. Primero yo quiero presentarte una historia. Esta historia es de la vida real, mis hermanos preciosos. No sucedió aquí. Yo le digo, no sé por qué. O sea, sinceramente, francamente, no es la gana de que aquí uno quiere hacerse menos o que uno quiere hacerse el humildito. La verdad, yo no sé. Pero a veces a uno lo llaman. Y yo me acuerdo ya hace algún tiempo, ya es bastante tiempito, me llamaron para presentarme un caso bastante complicado. Me llamaron de otra ciudad, de otra provincia, así que no saque cuentas ni saque nada por el estilo, porque la gente cuando digo esto es de la vida real empiezan a mirar hacia los lados, a ver quién podrá ser. Así que yo inventé los nombres. Esto es algo que fue real, es algo que fue doloroso para la iglesia que sufrió esto. Fue realmente difícil el tiempo que vivieron en aquel entonces. Así que yo quiero presentarte primero un amigo que se llama Lucas, nombre ficticio obviamente. Lucas es el líder de la alabanza, el líder de los jóvenes, y por boca textual del pastor supe que era el brazo derecho de esa iglesia. Sí, textualmente él me dijo, yo confiaba absolutamente en él era mi brazo derecho, él era básicamente el mover de muchas cosas aquí en la iglesia. Un joven entregado al Señor, que tuve la oportunidad de conocerlo también, tuve la oportunidad 2 o 3 veces de conversar con él, y es un joven de oración, era un joven lleno del Espíritu, diría yo. Me pidió en un momento que ore por él, recuerdo yo, y Dios lo tocó de una manera asombrosa el momento en que oraba por él. Y creo yo que básicamente yo decía, si él estuviese también en mi congregación, también hubiese sido tal vez, no mi brazo derecho, pero tal vez estuviese dentro del liderazgo de la iglesia. Era un muy buen muchacho, temeroso de Dios, leía la Biblia, oraba, madrugaba, era el primero en llegar a la iglesia y el último en irse. Un día llegó a la iglesia una amiga llamada Salomé, nombre ficticio. Si hay alguna Salomé por aquí, no se sienta aludida, por favor. ¿Sí? Y Salomé venía de otra iglesia, también una niña cristiana, una niña que también hacía la alabanza. Tenían mucho en común con Lucas. Lucas y Salomé tenían muchas cosas en común, ambos amaban a Dios, ambos buscaban de Dios, ambos oraban, ambos eran líderes. Y obviamente casi, si yo fuese astrofísico hubiese dicho, Orión estaba en casa de Marte y los dos se unieron. Los dos enseguida desarrollaron una muy buena amistad. Una linda amistad, preciosa y hermosa, bajo la cobertura de su pastor, bajo la cobertura de la gente que estaba al frente. Creo que uno se siente muy contento cuando ve este tipo de relaciones, cuando la gente empieza a decir, pastor, quiero tener una novia, ore por mí. Entonces viene la novia es guapa, le digo, el amor es ciego realmente. Entonces, y buscaban de Dios y decían, bueno, pastor, no conmigo, como te digo, eso te relato del otro pastor, queremos iniciar una amistad con camino a ser novios, a ver qué es lo que Dios dispone, a ver qué es lo que Dios dice. Y pasó el tiempo, mis hermanos preciosos, y un buen día, pues, aunque usted no lo crea, una tormenta llegó a sus vidas. Una tormenta que no solamente afectó a ellos, afectó a todo el ministerio de alabanza, afectó a todo el ministerio de jóvenes, afectó a la iglesia. En esa tormenta, pues, lo más grave fue encontrar que Salomé estaba embarazada. Un día golpearon a la puerta del pastor. Pastor, queremos conversar con usted. Se presentaron los dos y con lágrimas en los ojos le dijeron, pastor, resulta que estoy embarazada. El pastor, obviamente preocupado, no sabía qué hacer.
como todo ser humano, se sentía defraudado, dolido, con ganas de matar a alguien. No sé si a Salomé o a Lucas, pero a alguien. Y la pregunta, pues obviamente que me hicieron es: pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, pastor, le dije, si quiere colgarlo de los pulgares, yo le ayudo con unos nudos de cirugía que son buenos para que no se queden ahí colgados. Fue algo duro, bien duro, mis hermanos preciosos. Créanme que yo lo vi desde lejos, pero fue algo muy, muy difícil. Y había 1.000.000 de preguntas que me hacían, porque también pude conversar con la esposa del pastor, conversé con líderes de los jóvenes, y la pregunta siempre era la misma: ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero había otra pregunta de fondo que 2 o 3 jóvenes hicieron, y es la pregunta que creo que todo el mundo nos podemos hacer: es ¿qué pasó? ¿Cómo 2 jóvenes llenos del Espíritu, cómo 2 jóvenes temerosos de Dios, cómo un joven que era el brazo derecho del pastor, ya había empezado así como estamos haciendo acá en Loja? Él ya había empezado a predicar los domingos en los cuales el pastor no estaba ahí. Entonces, mis hermanos preciosos, a mí me hubiese gustado sinceramente tener un enlace de Google aquí, en serio, me lo pensé, y pasarles a ustedes el link para que voten y conteste esa pregunta. Yo le paso la pregunta a usted. Imagínese que usted tiene que decidir: ¿qué hacemos con estos jóvenes? ¿Qué debería hacer usted si usted es el líder de la iglesia, el líder de la alabanza, o usted es el pastor? ¿Qué hacer si usted es los papás de la chica Salomé? Los papás del joven no eran cristianos. No eran cristianos. Era el único joven, el único de su casa, el cristiano era él. Así que yo le pongo esa pelotita a usted. ¿Qué hay que hacer con ellos? ¿Por qué cree que sucedieron estas cosas? ¿Por qué se dan estas situaciones? Entonces, mis hermanos preciosos, lamentablemente yo tengo que decirlo con toda la sinceridad del caso, a él le dijeron: tienes que casarte. Pero ¿sabes qué me dijo él? Pastor, yo no la amo como para casarnos. Entonces, ¿qué? Vean, mis hermanos preciosos, la vida, como nosotros llamamos, nos trae a veces cosas difíciles, retos difíciles, preguntas difíciles, cuestiones difíciles. Y el pastor pues tenía a su cargo algo difícil, algo complicado en qué pensar, qué decir, qué decidir, qué hacer, cómo hago. La iglesia se levanta y cada uno pone su propio criterio. Sáquenlo, disciplínenlo. Mal testimonio. Acuérdate de David que dio mal testimonio y por eso fue castigado, es también hay que castigarlo. No, hay que perdonarlo porque Jesús perdonó a todos. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Son muchos conceptos, mis hermanos preciosos. Y yo quiero dejarlo ahí al pastor que teníamos hace un ratito en la imagen, pensando en sus cosas, ¿no? Dejémoslo ahí un ratito. Y veamos un ejemplo que tal vez nos ayude en la Biblia a comprender algo de este caso, a entender algo de lo que pasó, a entender algo de lo que sucedió. Y aunque tal vez usted ya no vaya a dejar embarazado a alguien, pero sí se va a meter en líos embarazosos por estos problemas. Así que, mis hermanos preciosos, yo he traído hoy la historia que usted conoce, que está en Mateo 14:28. Es una historia conocida. Mateo 14:28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Ah?
Pedro le dijo en Mateo 14:28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos han leído esta historia, mis hermanos preciosos? Es común, ¿no es cierto? Esta historia es magistral. Los que no se la saben, ¿no es cierto? Dice que un día Jesús acababa de predicar su campaña de sanidades y milagros, acabó la campaña, y él, dice la historia, dice la Biblia claramente, él insistió a sus discípulos cruzar el mar. Entonces ellos se suben y les dijo, ya los alcanzo. Interesante, porque los apóstoles no se pusieron a decir, ¿y en qué canoa irá a alcanzarnos? Simplemente dijeron, ya, y se fueron. Y él se quedó un rato más ahí. Y dice la historia, si tú lees en el contexto, que la barca estaba en medio del mar y había olas, había viento y estaba todo oscuro. Y de pronto, imagínate eso, o sea, es fácil leer. Yo siempre digo, es fácil cuando uno lee ahora las cosas. Uno tiene que ponerse en ese contexto. Imagínate tú en medio de la nada, porque los que han estado en alta mar saben esto, y de noche eso es, no ves nada. Y si estaba lloviendo, como dice la Biblia, y si estaba con vientos, lo más seguro es que estaba todo el cielo nublado. No ves literalmente nada. Y estando en medio de la nada, al fondo aparece una imagen de alguien caminando sobre las aguas. ¿Ah? Claro, cualquiera dice, un fantasma, la Llorona, la niña del aro, qué sé yo, lo que se te ocurra. Pero nadie va a decir, no, debe ser Jesús que viene caminando todo el... ¡No! Nadie. Y dice la Biblia que los discípulos se asustaron, y no solo que asustaron, gritaron. Así dice una versión. Y si hubiese sido católicos, se persinaban con las dos manos. Se asustaron. Y en medio de eso Jesús les habla. O sea, Jesús también, yo dije, Jesús te falla también a ti, Jesús, eres loco. O sea, encima de eso, imagínate que viene un fantasma, que tú le dices un fantasma, y de pronto diga, no tengas miedo. ¿Qué no tengas miedo? Patitas, ¿para qué se hicieron? ¿Sabes por qué no salieron corriendo los apóstoles? No tenían por dónde, pues estaban en la barca. ¿A dónde iban a correr? ¿Ah? Ahí no salió Juan el discípulo amado a decir, aquí estoy. No, ni lo conozco. Muertos de miedo, dice la palabra del Señor. Y ahí Jesús dice, no tengan miedo, soy yo. No, pues genial, ¿no? Y ahí es cuando Pedro le dice esto, a ver, Señor. Y dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y usted conoce la historia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dice en Mateo 14:31, gracias Daniel, al momento, ya, venga acá, me estoy saltando. ¿Qué fue lo que pasó? Usted conoce la historia. Jesús le dijo, ven. Y Pedro dio el pasito fuera de la barca y dice que caminó por cierto momento y en un momento dado se hundió. ¿Se hundió? Entonces mira lo que pasa aquí. Dice Jesús, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, yo no me lo quiero imaginar a Pedro. Terminó Pedro, como sabían decir en la costa, retado por el papá. ¿Sí o no? O sea, Pedro estaba caminando, Jesús lo tomó de la mano y dijo, hombre de poca fe. Es diferente, yo quiero que te enfoques en esto. Hemos estado hablando del amor de Jesús. Y cuando venía un leproso, le dijo, si quieres, puedes sanarme. Y le dijo, quiero. No le preguntó nada de la fe. Estaba Jesús caminando un día todo el tranquilo, dándose una vuelta, cuando de pronto vio una viuda que estaba enterrando a su único hijo, y se le ocurrió, de comedido, de metido, acercarse al féretro y resucitar al hijo de la viuda. Nadie se lo pidió, no estuvo diciendo tienes o no tienes fe, se le ocurrió. Entonces Jesús tenía algunas cosas
que uno tiene que llamarle la atención. Mucha gente se le acercaba, le tocaban el borde de su manto y eran sanados. En ningún momento Jesús se da la vuelta a decir, ¿y vos con qué fe haces eso? Pero Pedro, su discípulo, su amigo, su pana, su cuate, a él sí le dice, hombre de poca fe. O sea, yo de Pedro me sentía mal. ¿Por qué no le dijiste eso a los demás cuando se acercan y les preguntas acerca de la fe? Y permítame, mi hermano precioso, ser abogado del diablo en este momento. Porque este hombre de poca fe que le dice, ¿por qué dudaste? Porque nosotros hemos predicado mucho este pasaje. Pedro, si usted se pone pilas, Pedro, primera cosa, Pedro fue el único que hizo 3 cosas. Fue el único que se atrevió a hablar. Cuando el fantasma dijo, porque para ese momento todavía era fantasma, cuando el fantasma dijo, soy yo, no teman. Los demás todos temblaban. Pedro fue el único que dijo, a ver, si eres tú Jesús, pues entonces que yo también camine. ¿Cuántos de ustedes se quedarían hablando con un fantasma? O sea, usted baja de noche, le da ganas de ir al baño o le da ganas de tomar un vaso de agua y se va a la cocina. Y usted está en la cocina y siente que algo pasa por detrás. Y ponte que en ese momento empiece a hablarte y te diga, no temas, soy yo. ¿Qué no temas? Dejas botando el vaso de agua y sales corriendo. El único que se atreve a dar la cara y decir, a ver si es que eres tú, es Pedro. No solamente fue el único que se atrevió a hablar, fue el único que salió de la barca. Si se da cuenta, fue el único que caminó sobre el agua, y hasta ahora solo 2 hombres han caminado sobre el agua, Jesús y Pedro, nadie más. Fue el único. Fue el único que tuvo la fe, escuche esto, tuvo la fe para creer que el que le decía ven era Jesús, y tuvo la fe para bajar la primera patita fuera de la barca. Porque yo no creo que Pedro también haya dicho, es Jesús, y se botó de golpe. Yo creo que, ¿qué haces tú cuando piensas que el terreno es flojo? Uno va, coge y pone la patita. Ay, sí, la otra, ¿no? Yo no creo que Pedro cogió y saltó y dijo, ¡buh! Él cogió la patita. No, pues sí, ¿cómo? La otra. ¿Y te puedes imaginar qué estaban diciendo los demás atrás de él? Oye, Pedro, no vaya a ser la niña del aro, te va a llevar, verás. A lo mejor es la Llorona, ponte pilas. Pedro, no vayas. No dice la Biblia qué decían los demás, o a lo mejor los demás estaban mudos, petrificados y no sabían nada que hacer. Hay gente que se queda así y no hace nada. Pero Pedro coge y dice, es el único que se atreve a hablar, es el único que se atreve a salir de la barca cuando le dicen, ven. Y después dice, es el único que caminó sobre el mar. Porque no dice que dio 3 pasos, no dice que dio un paso, dijo, y mientras caminaba, perdóneme, pero para caminar, si yo digo que alguien está caminando, yo estoy viendo que ha dado por lo menos más de 3 pasos. Venga acá. Yo creo que Jesús ahí se equivocó. ¿Cómo le dice hombre de poca fe a un individuo que es capaz de creer una palabra, bajarse del barco y caminar? ¿La captó? ¿Sí la cacha? ¿Sí la muerde? Hombre de poca... No, pues sí. Yo creo que todos los demás, los 11 que estaban ahí, esos eran de poca fe, porque ninguno se atrevió a decir nada. Pero Jesús coge, lo lleva al barco y no lo habla ninguno. A nadie lo reta, como dicen. A nadie le llama la atención. Al único que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Shuncho, ven, sube, vamos. Y se lo lleva al barco. Y en el barco no habla nadie más. Yo creo que Jesús, desde el punto de vista humano, debió haberse dado la vuelta y ¿ustedes de qué se ríen? Es que se hundió. ¿Y ustedes? Si este tiene poca fe, ustedes no tienen lo que es nada.
Entonces es increíble, a mí me parece increíble. Digo, bueno, Señor, ¿cómo le dices a Pedro que tiene poca fe, si es capaz de hablar contigo, sin saber que eras tú? Y cuando tú le dices ven, algo en su corazón dijo, este es el maestro, así que voy a caminar. ¿Ah? Yo no sé a quién se le ocurre eso. A ver, llevémoslo por el otro lado. Solo ponte a pensar la locura que pidió Pedro. Imagínate que si hubiese sido la Llorona, o sea, que no era Jesús. ¿Qué hubiese pasado con Pedro? Se hundía. Y dice que había una gran tempestad, que estaban las olas gigantes, que hacía un viento duro. ¿Se da cuenta? O sea, ¿te das cuenta la señal que pidió Pedro? No pidió cualquier señal, no fue como la de Gedeón. ¿Sabes qué, Señor? Si en este momento que está en medio de la lluvia yo no me mojo, entonces eres tú. ¡No! Pidió una señal, cosa seria. Si eres tú, Señor, entonces que yo también camine. Ven. Todavía no estaba seguro. Él va, pone la patita, pone la segunda patita y ve que la cosa está bien. Pero en el camino, después de caminar este hombre, entonces para mí primero, mis hermanos preciosos, yo digo, Señor de gloria, no es un hombre sin fe, es un hombre con fe. Pedro es un hombre de fe. Sin embargo, Jesús le hace notar eso, poca fe. Y por ahí va a ir la enseñanza, mis hermanos preciosos. ¿Qué fue lo que pasó, mis hermanos? ¿Por qué Jesús le dice poca fe? Porque sí caminó, salió de la barca, sí habló, pero en un momento, me gusta esta parte, en Mateo 14:30, dice, cuando Pedro caminaba, NBI traduce la palabra mirar o ver, que tiene Reina Valera, con esta palabra, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Diga conmigo, sentir. Reina Valera, si no me equivoco, dice al mirar el viento. Entonces la enseñanza que nosotros siempre hemos dado, yo enseñaba siempre esto, que en un momento él estaba mirando a Jesús, pero un instante miró la oscuridad, miró el mar, miró el viento y empezó a hundirse. Pero en esta palabra sentir, mis hermanos, hay algo más. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no es que en ese momento había olas, o sea, no es que en el momento en que Pedro estaba caminando, ese rato las olas estaban ahí. No, mis hermanos preciosos. Antes, en el versículo 24, mira lo que dice, así estaban. Mateo 14:24. Y ya la barca, me encanta ese, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Venga acá. Entonces, cuando Pedro miró a Jesús, las olas ya estaban. Cuando Pedro escuchó a Jesús, el viento ya estaba, la oscuridad ya estaba, el peligro ya estaba. Así que no es que en ese momento que Pedro está caminando, no es en ese instante. Porque si hubiese sido su miedo desde el inicio, él debe haber dicho, no, yo ni loco me bajo, háblale tú. Yo creo que de Pedro hubiese dicho, vos que eres el discípulo amado, pregúntale si es él. Es decir, todo el escenario estaba ahí. No es que ese ratito Pedro cogió y miró las olas, ve las olas, no, ya estaban, ve el viento, ya estaban, ve la oscuridad, ya estaba todo ahí. El escenario estaba lindo para él. Pero la palabra clave es esa palabra que la Biblia le pone en NBI, sentir. Esa es la palabra clave, sentir. Eso es lo que a nosotros nos tiene que poner pilas, sentir. Porque esa palabra, mis hermanos preciosos, la palabra sentir, pues obviamente viene de sentimientos, ¿no? El que yo siento, que usted siente, ese sentimiento entrañable por las cosas. Esta palabra en el original podía traducirse como mirar, pero no es el simplemente ver, sino es realmente el contemplar. A ver, mis hermanas preciosas de mi vida, todas las que son damas, porque la mayor parte de las damas pasa eso.
usted arregla el cuarto de una manera diferente. Y viene el energúmeno de su esposo. Y usted espera 30 minutos, una hora. Y ese troglodita no dice nada. Y usted le pregunta, ¿notas algo diferente, mi amor? Y ese rato, ¿dónde? ¿Ah? Ayer pasó algo chistoso ahí. Mi esposa modificó donde vivimos de una manera increíble. Créame, yo no tengo problemas con los arreglos. Mi esposa le encanta arreglar cada 6 meses, cada 3 meses, siempre algo tiene que cambiar en la casa. A ella le encanta cambiar las cosas, le fascina, ella está pensando todo el día. Digo, yo pienso, no, ¿qué voy a hacer aquí? Pongamos, y no son cambios pequeños, olvídese, o sea, no es que voy a poner la cama para acá, no. Sabes que abramos una puerta ahí, pongamos una ventana acá, quitemos esta pared, pongamos esta pared acá. Realmente son cambios. Sí, el otro día yo llegaba a la casa, abrí la puerta y entré y dije, chusa, creo que me equivoqué de casa, cerré la puerta y me fui a buscar. Yo creo que estoy en otra casa. Pero ayer terminó y hacer una última situación, que no creo que sea la última, obviamente, que arregló muchas cosas. Yo no tengo problema con eso. ¿Sabe cuál es mi único problema? Es que yo me pierdo, mi hermano precioso. Yo abro el cajón para sacar las medias y ya no están las medias ahí. Y las medias están en no sé dónde, no sé qué, por acá. Hijo, a mí tiene que GPS, porque la típica de las damas, abre la puerta grande y uno regresa a ver, hay 4 puertas grandes. La que está abajo, y abre la puerta grande, ya abre la puerta grande, ¿sí? Pero no hay nada, está al fondo a la derecha, al lado del canacito azul. Ya está, llegaste. Entonces ella hace eso. Yo el único problema que tengo es eso. Yo cada vez que llego y ella hace un arreglo, yo ya no encuentro nada, mis hermanos, nada. O sea, yo me pierdo, y no es porque sea desordenada, sino que pone un orden que de pronto dice, este cajón te sirve mejor a ti, entonces pongámoslo así. Entonces yo llego, abro el cajón y no hay nada, los cuadros los cambia. Y anoche quería mi esposa conversar un ratito con Brian y con Amy por un asunto que tenía que darles, y ellos subieron al cuarto. Y mi hijo, sí, Brian, que ya va aprendiendo, ¿no es cierto?, la movida. Entonces lo primero que él tuvo en la mente, yo le leí la mente, mi mamá estaba haciendo cambios en la casa. Abrió la puerta del dormitorio, porque entraban al dormitorio, y él dijo, oh, wow, qué bonito, qué maravilloso, qué lindo, sí, qué precioso, wow, qué bacán. Y la mamá la caló y le dijo, a ver qué, lo que has hecho. Lo que has hecho, sea lo que hayas hecho, pero lo que has hecho está lindo. Esos cambios, mis hermanos preciosos, a veces a uno le vuela en la cabeza. Ese sentir, no sé ni por qué me metí en eso. En ese sentir de las cosas, de contemplar, por eso fue. O a veces uno como varón tiene ese problema, no se pone a contemplar las cosas. Uno camina nomás ahí y no se da cuenta de las cosas. Uno dice, no se da cuenta que ha puesto un cuadro nuevo, no se da cuenta que ha movido un cesto para acá, no se da cuenta que se ha cortado el pelo, se ha igualado las puntas, 1 milímetro en las puntas se ha igualado, pero ya está el cambio ahí. Sí, cambió ya no es el mismo color de siempre de las uñas, es otro color. Y uno como varón camina sin contemplar. Entonces sentir, mis hermanos, esa palabra sentir que está en este versículo y esa palabra ver que está en ese versículo, lo que se refiere es a contemplar, a quedarse absorto. Es cuando tú quedas mirando algo y empiezas a analizarlo, empiezas a verlo. Yo admiro a esa gente que le gusta ver el arte abstracto también, cuando ven y la ven a la Mona Lisa, ¿no es cierto? Y empiezan a analizar las cosas. Dicen, mira su mirada, qué profundidad es su mirada. Mira esa sonrisa, qué hermosa esa sonrisa. Pareciera que está expresando algo. Y uno ve una foto. Ah, sí. Acá. Sí, no, está de ley, sí. Mira acá, el artista está queriendo expresar que desde lo más profundo de su ser, que ha salido algo subjetivo, que está estallando en medio de la inmensidad de todo lo que sería el conocimiento humano. Y vos ves 2 garabatos ahí. Si tú lo dices, está. Contemplar es esas personas que se ponen a ver las cosas, a analizarlas. Y sabes que cuando tú te vas al original griego de esta palabra, no solamente dice contemplar, sino que una traducción dice dejarse convencer. Dejarse convencer.
Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Porque Pedro ya vio la oscuridad, Pedro ya vio el viento, Pedro ya vio las olas, ya lo vio todo. Y en el momento que estaba caminando, ya no vio, ahora miró, contempló y se dejó convencer por lo que sentía. Ese rato sintió, dice, el viento, se dejó convencer que ese viento lo iba a ahogar, que lo iba a tumbar. Se dejó convencer que se iba a hundir porque está caminando sobre el agua, y mi lógica humana dice que es imposible caminar sobre el agua. Mi lógica dice que tengo que hundirme. Se dejó convencer por la oscuridad. Ya no solamente fue que vio que estaba oscuro, sino que ahora se convenció que esa oscuridad lo podía matar. Se convenció que el viento lo podía tumbar y se convenció que las aguas lo podían ahogar. Es decir, lo que sentía, ese sentimiento, ojo acá. Si tú ves al principio, dice, todos tuvieron miedo. Cuando venía Jesús, dice, todos tuvieron miedo. Pedro tuvo miedo, pero ¿qué pasó cuando estaba caminando? Se dejó convencer del miedo. ¿La está captando? ¿La está captando? Porque tener miedo es normal, mi hermano precioso. Tener iras es normal. Todo es normal. El problema está que nos pase como le pasó a Pedro, cuando yo me dejo convencer de las iras, me dejo convencer de los celos, me dejo convencer del enojo, de la amargura, de mi rabia, me dejo convencer de mis miedos. Yo no puedo. Me voy a convencer que soy inútil, me voy a convencer que no sirvo para nada, me voy a convencer que estoy solo, me voy a convencer. Mire, yo no le pedí a la hermana Silvia que dé el testimonio, pero yo imagino que ella estuvo en el hospital con esa lucha. En el momento que se sentía solo, tenía que luchar para no dejarse convencer que estaba sola, que Jesús estaba con ella ahí. Esa es la pelea. Uno camina y tú y yo podemos sentir 1.000.000 de cosas, 1.000.000 de situaciones. Yo me puedo dejar de convencer del enojo. No, es que es mala conmigo, es que es mala, eso lo hizo de mala. Así que yo me dejo convencer del enojo que dice, ¿sabes qué? Desde el domingo ya no la saludes, ya ignórala, bórrala de tus grupos de WhatsApp, bloquéala, declárala incircuncisa, filistea. ¿Ah? Uno se deja convencer de muchas cosas, mi hermano precioso. Peor aún, si es que alguien te lo refuerza, porque el diablo es astuto. El diablo es astuto. El diablo no tenía aquí solamente el viento, tenía las olas, tenía la oscuridad para hacerlo temblar a Pedro. Y uno se deja convencer porque ese sentimiento que está en ti, que Pedro ya lo tuvo cuando estuvo en la barca, que Pedro lo tuvo cuando habló con Jesús y le dijo, si eres tú, que yo vaya. Ese sentimiento de miedo que cuando puso el primer pie lo tenía, pero todavía no lo convencía. Cuando estuvo caminando, sintió que lo que tenía acá adentro lo inundaba y era más grande que su fe. Hay dos voces que siempre van a hablar en tu corazón: la voz de la fe y lo que tú estás pasando. Peor aún es que a veces nosotros nos ponemos del lado del contrario. Tú mismo, yo mismo me empiezo a convencer de que no merezco el amor de Dios, que no merezco su perdón, que no merezco, que soy inútil, que no sirvo para esto, que yo solo sirvo para hacer cosas malas. ¡No! Usted tiene que empezar a creerle a Dios, que su fe nunca se agote, dice lo que cantamos hoy. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder, como fuego desde el cielo. Esa fe preciosa que tenemos nosotros para luchar con estas cosas. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo ahora? Me encanta, mi hermano precioso, porque ¿por qué le dijo poca fe? ¿Por qué le dijo poca fe?
Yo creo que Jesús no se lo estaba diciendo por hacer recalcar la fe de Pedro, porque yo estoy más que seguro que Jesús sabía que este hombre tiene fe, para que se haya atrevido a creerme que puede caminar sobre el mar. Hombre, no. Pero algo quería hacer notar. ¿Sabes? Creo yo, Jesús quería hacer notar esto. Dios puede hacer grandes cosas con tu fe, no importa el tamaño. ¿Por qué? Si con poca fe un hombre caminó sobre el mar, ¿qué crees que Dios puede hacer? Con poca fe. Con poca fe caminó sobre el mar. Con poca fe es el único que puede decir hasta ahora que ha estado en esa situación. Con poca fe. Yo creo que Jesús, cuando dijo hombre de poca fe, era para que escuchen los del barco. Si con poca fe yo puedo hacer que alguien camine con el mar, ¿cuánto más puede hacer con nosotros con la fe que tenemos? No importa el tamaño. Porque no es importante el tamaño, es importante a quién está escuchando tu fe. Si tu fe está escuchando a lo que sientes, miedo, terror, iras, enojo, pleitos, disensiones, olvídalo, te ahogas. Pero si tu fe empieza a escuchar la palabra de Dios, tú serás más que vencedor en aquel que te ha llamado. ¿Qué estás contemplando? ¿Qué estás mirando? ¿De qué te estás dejando convencer? Tu fe tiene que empezarte a convencerte a ti que Dios te perdona todos tus pecados y te restaura. Siempre. Tu fe tiene que convencerte a ti que tú no estás para estar en el suelo, sino para caminar de victoria y en victoria. Tu fe tiene que convencerte que en ese caminar, aunque 7 veces te hundas o te caigas, pues 7 veces va a estar la mano de Jesús para levantarte. Pero si tu fe no escucha y tú escuchas al miedo, nunca saldrás de la barca. Nunca. Nunca vas a caminar. Tu fe debe convencerte que lo que Dios tiene para ti es mejor de las puertas que hasta ahora se han cerrado en tu vida. Es difícil a veces, porque uno cree que esto es lo mejor para mí. Yo creo que ser médico es lo mejor para mí. Yo creo que ser ingeniero es lo mejor para mí. Te presentas a un examen y no entras. No entras. No apruebas tu examen de ingreso a la universidad. Y es fácil empezar a decir, Dios no me escucha, yo mejor me voy de la iglesia, mejor me voy a otro lado. Ese Dios no escucha. ¿Por qué? Tal vez le caigo mal. Yo una vez sí le dije al Señor, yo creo que te caigo mal, Señor. Dios no me escucha a mí, no sé por qué. ¿Qué será que tiene? Pero tu fe tiene que empezar a decirte, si Dios me cerró esta puerta, es porque tiene una puerta mejor para mi vida. Dios tiene algo bueno. Pero si te dejas llenar del miedo, si te dejas llenar de la angustia, del dolor, de la ira, del enojo, del sentimiento de culpa, nadie te va a sacar de ahí. ¿A quién quieres ver? Me encanta porque cuando tú ves la historia, Pedro empezó a hundirse. Y al momento de hundirse dice, clamó. Me encanta eso, porque hace 2 segundos antes Pedro no estaba convencido que el que venía era Jesús. No estaba convencido. Y cuando caminó se dejó llevar del miedo, el sentimiento de miedo, ese mar de pasión que había en su corazón de miedo, lo ahogó y empezó a hundirse. Y a veces somos como Pedro, mi hermano precioso. Empezamos a caminar por fe, y de pronto caminando por fe viene un mar de pasiones, de miedo, de iras, de enojos, de rebeldía, de muchas cosas, y empiezo a hundirme. Pero Pedro fue inteligente, en medio de lo que se estaba hundiendo dijo, ten misericordia de mí, ayúdame. Y Jesús no le dijo, ay, quédate hombre de poca fe, bien hecho que te hundas. Y para vos no hay la ballena de Jonás, tiburón te va a caer a vos. ¿Ah? No. ¿Qué hizo Jesús?
aquí está mi mano. Aquí está mi mano. Porque tu lugar no es estar hundido en tus pasiones, ni en tus miedos, ni en tus iras, ni en tus enojos, ni en tus rabietas, ni en tus rebeldías, ni en tu falta de perdón, ni en nada. Tu lugar es para que camines por arriba de los problemas. ¿A quién quieres escuchar? ¿A quién quieres que tu oído esté atento? ¿Qué quieres contemplar? Si Dios con poca fe hizo caminar a un hombre sobre el mar, que Dios aumente nuestra fe para ver grandes cosas. Como te decía, Dios estaba haciendo hincapié aquí, no importa el tamaño de tu fe. A veces nosotros nos rompemos la cabeza diciendo, si tu fe fuese como el grano de mostaza, y hacemos más hincapié en el grano de mostaza que en el reino de Dios. Si tu fe fue como un grano de mostaza, y uno predica del grano de mostaza, que el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas, está bien, sí, mis hermanos, pero no es eso lo más importante. Lo más importante de esa enseñanza es que no importa el tamaño mientras tu fe sea puesta en Dios, porque no hay cosa más grande que Dios. Así que esa es la enseñanza, mis hermanos. Dice el Señor acá, 3. Solo importa creer. ¿A quién vas a creer? ¿A quién vas a buscar? ¿A quién vas a dar oído? ¿A la palabra de Dios o a tus miedos, a tus debilidades? Y aunque te hundas, Él siempre está listo para salvarte. Él siempre. Mi hermano precioso, y no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno dice, Señor, yo creo que tú estás indicando que este es el camino. Voy a poner este negocio, voy a poner un negocio de venta de gallinas, Señor, de gloria, aleluya. Este es el camino que tú me das. Y en medio del camino, cuando ya van 3 meses, te está yendo bien, viene una gripe aviar de esas hijas de su gallina. Y se acaban todas las gallinas. No queda una sola gallina viva, hermano. ¿Qué pasó? Entonces ahí es cuando tienes un mar de pasiones en tu corazón. Dios no me escucha, Dios no me quiere, Dios no sé por qué a mí no me bendice. ¿Por qué le bendice? A esos del pollo, a esos sí los bendice, pero a mí nada. Ahí es cuando uno tiene que empezar a decir, Señor, yo no sé por qué me quitaste las gallinas, pero te apuesto, conociéndote como eres, para Navidad voy a tener pavos. Conociéndote como eres, que eres bueno. Mi Padre es bueno, y si Él es bueno, me da buenas cosas, aunque a veces tenga que quitarme algunas que yo pienso que son buenas. Oye, una vez ese par de hijos que tengo yo y que tiene mi esposa, ese par son terribles. No sé si fue pelota o fue muñeco de Batman, una de dos. Y nosotros siempre tuvimos la costumbre de comprar las cosas para que compartan. Muy rara vez comprábamos una cosa cada uno. La idea es enseñarles a compartir. Entonces le compramos, creo yo, disculpen si me equivoco, ¿qué era? Un muñeco de Batman. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo juego un rato, toma ñaño, juegas. Y un día se enfrescaron en un debate, mi hermano precioso. Era el pueblo de Israel frente a Gaza, así los dos ahí. Y el muñeco en medio. Llegué yo y le dije, a ver, pónganse de acuerdo. Hablaban en lenguas los dos ahí, llenos de la unción. Dije, señores, presten el muñeco. Lo puse en un estante, ahí va a estar. Y solo va a volver a sus manos cuando ustedes dos aprendan a jugar y compartir las cosas. ¿Qué tiempo estuvo ahí? No me acuerdo, Paul, ¿te acuerdas qué tiempo? Digamos unos 7 días, 5 días, 3, hasta que... Y los dos pasaban todas las mañanas viendo el muñeco. Yo creo que hasta se persinaban. Para ellos era bueno. Era su muñeco. Les traía diversión, les traía estar jugando, les traía el gozo de jugar. Claro que era bueno. Pero como padre tuve que quitárselos. Y obviamente no dijeron, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, que nos acaba de quitar mi papá el muñeco. Grande, Señor, gracias por mi padre, Señor, bendícelo, llénalo de sabiduría. Qué buen padre que me diste. Hace rato si oraban decían, Señor, llévatelo, Padre Santo.
Los dos se fueron pataleando, ninguno se fue diciendo: gracias papito, qué lindo que eres, amor de mi vida. No, los dos chillaron, patalearon, bravos, enojados ahí, como te digo, parecía ahí los israelitas versus los árabes. Y después de un tiempo, pues, cuando ya se acabó el castigo, aprendieron a jugar, a compartir las cosas. Pero en el momento en que tuve que quitárselas, no alababan a Dios. Así es Dios con nosotros. Dios a veces permite que nos hundamos, a veces porque nos gana el sentimiento, ese sentimiento que hay acá, que somos muy humanos. Yo estoy muy convencido, mis hermanos preciosos, completamente convencido. Dice la palabra del Señor que el que está firme, mire que no caiga. Siempre. A veces uno, mis hermanos, llega a un momento en que uno dice: Señor, estoy caminando bien. Creo que ya no me falta mucho. Ya no me ha pasado tiempos. Todavía por ahí sí estoy tan humano como cualquiera. Cuando yo empezaba a sentirme así, mi hermano precioso, se me cruzaba un carro y yo teniendo la preferencia. Yo vos ibas en el carro y se te cruzaba. Y uno, ¡pi! Y ese rato no le decía: alabado sea el nombre del Señor, Dios te bendiga tu vida y sigue adelante, qué bueno. Entonces cuando uno decía: ¿qué te pasa? Después de un rato, a veces estaba mi esposa, a veces solo yo, decía: verás que eres el pastor de la iglesia. Y yo tenía que ir de noche a la casa, decirle: Señor, me doy cuenta que todavía tengo ira en mi corazón. Todavía tengo iras. Todavía tengo que luchar con mi carácter. Todavía tengo que luchar con mi orgullo. Todavía tengo que luchar contra mis propias mentiras. Las mentiras de sentirte inútil, las mentiras de no poder hacer bien las cosas. Todavía luchas. Y a veces Dios tiene que permitir esos momentos para que uno se dé cuenta que todavía a uno le falta algún área que mejorar. Pero sabes, me gusta el último punto, dice que si tú estás con Él, y aunque en algún momento te hundas y eres capaz de, como Pedro, decir: Señor, sálvame, Él siempre caminará contigo. Porque una vez que lo levantó a Pedro del agua, no es que le dijo: ahora sí camina para adelante, anda para adelante, a la barca, a la barca. Dice la Biblia claramente que los dos fueron de regreso al arca, caminaron juntos. Y eso me encanta del amor de Dios. Empieza a creerle a Dios. Empieza a hacer tus propios riesgos en tu vida creyéndole a Dios. Y si te hundes, Dios estará listo para darte la mano y levantarte. Yo estoy más que seguro, mis hermanos preciosos, estoy así: vamos a las fincas, apostemos las fincas si usted quiere, que si al otro día hubiese pasado lo mismo y Jesús se hubiese mostrado por ahí y Pedro hubiese dicho lo mismo: si eres tú, anda. Pedro se hubiese vuelto a caminar sobre el mar, y él hubiese dicho: yo volveré a caminar sobre el mar aunque me hunda otra vez, pero siempre voy siguiendo a Jesús aunque me hunda. Porque en ese caminar, mis hermanos preciosos, a veces uno se deja llevar de los miedos, de las dudas. Es ese mar de pasiones, mis hermanos preciosos, que uno puede sentir en el corazón. Ese mar de no hacer las cosas bien. Cuando comprendía estas cosas y me volvieron a preguntar: ¿por qué Lucas y Salomé hicieron lo que hicieron? Porque el mar de pasión que había en su corazón, ese mar de la atracción física, inundó todos sus sentimientos. Le pasó a Pedro. Pedro no era un asunto sexual como el caso de Lucas y Salomé, que terminaron teniendo relaciones sexuales y ella quedó embarazada. Pedro, en cambio, fue otro tipo de pasión: el miedo. Ese mar de pasión que hubo acá del miedo, que ya lo sentía al inicio de la barca, empezó a crecer, hasta que dejó sorda su fe y lo convenció de que se iba a ahogar.
Y ese mar de pasiones lo vivimos tú y yo, a diario. Cuando te enojas, cuando tienes iras, cuando tu esposo no deja los calcetines donde debe dejarlos, cuando tus hijos vienen y te dicen: papi, mañana tienes que ir al colegio, mami, tienes que ir al colegio. Hay un millón de razones por las cuales ese mar que tenemos acá en el corazón puede empezar a dar grandes olas. Ira, enojo, resentimientos, sentimientos de culpa. Me siento culpable, me acuso yo mismo y no soy capaz de ver la mano de Jesús que está lista para ayudarme. Yo tengo que lamentar, mis hermanos preciosos, que muchas veces nosotros juzgamos, no como Jesús juzga, porque yo no lo veo aquí a Jesús, como te digo, diciendo: ¿por qué dejaste de mirar en mí? Ahora bien hecho que te hundas. Ahí te voy a dejar unos 2 días en el agua para que aprendas. Jesús extendió la mano y enseguida lo hizo caminar, y enseguida lo llevó a la barca. Te pregunto, ¿qué debíamos haber hecho con Lucas y Salomé? Se hundieron en su mar de pasiones, pero creo que debíamos haberles dado la mano, levantarlos y ayudarlos a caminar. Mucha gente tiró la primera piedra, mucha gente, y hoy con dolor tengo que decirte que Lucas ya no es cristiano. Lucas ya no está en la iglesia. Peor Salomé. Mis hermanos preciosos, nosotros no estamos aquí para lanzar la primera piedra. Estamos para mostrar el amor de Jesús. Porque algunos de nosotros tal vez nos hemos atrevido a caminar 2, 3 pasos. Algunos todavía están en la barca, no se atreven ni siquiera a salir. Pero cuando empezamos a caminar es posible que nos hundamos. Pero Jesús siempre estará ahí para restaurarnos. Siempre, siempre, en todo tiempo y en todo momento. Así que si tú ves a tu hermano caer, extiende tu mano y levántalo. Deja de criticarlo, deja de hablar mal de él, deja de estar diciendo cosas por su espalda. Dale la mano y le ayúdalo a que se levante, porque Jesús haría lo mismo. Y ayúdalo a caminar. Ayúdalo a caminar. Si yo, que me siento más espiritual, pues ¿qué tengo que hacer? Ayudarle al que caminen los demás. No estamos en una iglesia perfecta, jamás, jamás de los jamases, jamás. Pero mis hermanos preciosos, aprendamos a mostrar el amor de Jesús. Aprendamos. Ahí cuando te sientas en la mesa y de pronto te acuerdas del hermano Pancracio: lo vi al hermano Pancracio el fin de semana, ¿sabe qué? Mamita, lo vi que estaba tomando ahí, lo vi en la pileta. Y tu mamá te va a decir: ¿y vos qué hacías ahí? Y en vez de criticarlo, ¿sabes qué? Es decir, hagamos algo por Pancracio. Démosle la mano. Démosle la mano para que salga de donde se está hundiendo. No sienta vergüenza, mi hermana. No sienta vergüenza, mi hermano. Dios jamás te dará la espalda. A veces somos los hombres los que damos la espalda. Dios siempre estará con los brazos abiertos. Ojo acá, nunca tendrá por inocente al culpable. Eso es cierto. Todo tiene consecuencias. Yo no me imagino a Pedro en ese momento cuando le dicen: hombre de poca fe. Es como mi maestro, al maestro que más amo, me diga de esa manera. Yo me voy a sentir retado, me voy a sentir hablado, me voy a sentir humillado delante de toditos mis compañeros. Yo creo que Pedro se hubiese sentido así, humillado, retado, reprendido por su maestro delante de todos sus compañeros. Porque todo tiene una consecuencia. Sin embargo, después le da la mano, lo toma, lo abraza y caminan juntos. Mis hermanos preciosos,
Aprendamos de Jesús. Usted encuentra a alguien que está caído, dele la mano para que se levante. Usted ve a alguien desanimado, dele un abrazo para que siga adelante. Sus hijos pierden el año, dele la mano para que sigan adelante. Esfuércese. ¿Qué va a hacer? Esfuércese por hacer bien las cosas, porque el amor de Jesús siempre está para extender su mano, no para lanzar la primera piedra. Póngase de pie donde está. Solo tú eres grande, habitas la eterna.